saber si es que usted pudo ver y analizar el video en donde se ve el momento en el que este ciudadano ecuatoriano, tengo entendido que es de una comunidad indígena, estaba prácticamente moribundo. Una persona estaba tratando de ayudarlo, no se ve que estuviese armado, no se ve que representaba una amenaza inminente y se puede ver que vino un convoy o un vehículo militar y los terminan pateando, pegando tanto a la persona moribunda como también a la persona que estaba tratando de ayudarlo. ¿Usted vio ese video? ¿Y cuáles son? ¿Piensa que esto es brutalidad militar? A ver, lo que yo pienso es absolutamente irrelevante. Los hechos están a la vista de todos y cualquier exceso o cualquier... Permíteme contestar, por favor. Lo que está ocurriendo con el régimen de Daniel Noboa ha puesto en discusión de nuevo el devenir de algunos gobiernos de derecha hacia modelos con fuertes rasgos neofascistas y antidemocráticos y proestadounidenses. No olvidemos además que Noboa tiene la doble nacionalidad. Nació en Miami y se siente más cercano a los valores gringos porque ha demostrado no conocer el país que dirige ni en su historia ni en su geografía. Y para muestra, solo un par de datos. Desde que asumió el poder por primera vez en noviembre de 2023, varias provincias de este país andino han mantenido el estado de excepción. Y ahora, en medio de las protestas por el incremento del precio del diésel, también impuso toque de queda en varias provincias, casualmente en aquellas donde la población indígena es mayoritaria. ¿Han servido de algo estas medidas? No, para nada. Al contrario, el 2025 es el año más violento de la historia del país bajo el mandato del mismísimo Noboa. Y el fin de semana pasada, la protesta popular indígena y campesina recorrió decenas de puntos de Ecuador y la respuesta del gobierno de Daniel Noboa fue la militarización, la ocupación de zonas pobladas y la represión. El saldo es de un comunero fallecido. Se trata de Efraín Fueres, de 46 años, quien fue asesinado con 3 disparos, presumiblemente de armas de largo alcance, solo en poder de las Fuerzas Armadas. Un acto de terrorismo de Estado frente al que, con los mismos argumentos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, los dos mandatarios que le precedieron, Daniel Noboa se victimiza y dice ser el blanco de ataques de grupos terroristas y a los que él también resistirá. Otro dato sobre el desempeño de Noboa que no se puede pasar de largo. La política económica del gobierno actual amplió la pobreza, incrementó la desigualdad y agigantó las cifras de niños y jóvenes que no vuelven a las aulas, que se quedan en sus casas y, para más, integran las filas de las bandas criminales. Y con todo esto no se puede entender de otro modo que la economía ecuatoriana se sostenga en 3 pilares: deuda externa, lavado de activos y las remesas de los migrantes. Entonces, esa mezcla de un país sumido en la pobreza y bajo un estado de excepción permanente solo puede existir gracias a un autoritarismo que algunos llaman constitucional porque usa a su antojo las leyes, la misma constitución según su conveniencia, incluso para favorecer a los negocios de su familia y para la persecución a sus adversarios políticos. Y no solo eso, los dos componentes que desatan la crisis múltiple vienen de un polo hegemónico para decidir la vida de los 18 millones de ecuatorianos, el FMI y la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos. En otras palabras, tal como ocurría antes de la llegada de Rafael Correa en 2007, la Embajada de Estados Unidos ocupa un lugar determinante y el FMI organiza la economía y las finanzas, siempre a favor de los tenedores de bonos de la deuda externa. Si a todo ello se le añade una relación directa con Israel basada especialmente en la compra de material militar, no hay duda de que todas las acciones políticas tendrán ese componente ideológico y estratégico para favorecer los negocios armamentísticos y la asistencia en inteligencia, de modo que Ecuador sea un enclave para acciones militares en la región, después de todo lo que hemos visto contra Venezuela y ahora con el hostigamiento a Colombia.
La consecuencia de todo esto ha sido la total impunidad sobre el asalto a la Embajada de México, el narcotráfico intenso en las cajas de banano que van a Europa, el negocio multimillonario de la minería ilegal, la crisis carcelaria que ya deja 500.000 de muertos y, ¿por qué no?, la violación de derechos humanos y la represión por parte de policías y militares en contra de niños, adolescentes, mujeres y hombres asesinados, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos. Todo esto decíamos hace unos días en el editorial de Diario Red, y hoy en la base América Latina toca de nuevo hablar de Ecuador y más concretamente de los muertos de Noboa. Arrancamos. La base América Latina. Efraín Fuérez, de 46 años, fue asesinado este fin de semana en Ecuador en medio de las protestas indígenas y campesinas. ¿Qué está pasando en ese país, Marco? Es la segunda vez en lo que va de 2 semanas que tenemos que hablar de Noboa, que tenemos que hablar de Ecuador. Está la cosa que arde, ¿no? Bueno, el último programa, de hecho, empezaba el paro nacional, que hoy ya está cumpliendo 9 días. Hay bloqueos en muchos lugares y una estrategia del gobierno de represión, criminalización y una persecución muy fuerte. Vamos a explicar qué está pasando, qué se sabe, las denuncias y sobre todo qué es lo que puede venir, porque Noboa no solo está reprimiendo, sino que además está ya escribiendo el texto de la nueva Constitución del Ecuador. Estefanía, ¿se habla? ¿En qué medios se habla de este asesinato? ¿Cuántos le dedican, cuántas páginas a lo que sucede allí? Se habla poco, en realidad, y de eso va la sección, de cómo los medios ecuatorianos han decidido no contar la historia de las víctimas y de los muertos, y también cómo medios internacionales sí hablan de otras protestas, de otras represiones, pero de Ecuador nada, y tampoco organismos internacionales de derechos humanos. Qué raro, ¿verdad? Rarísimo. Muy rarísimo. Bueno, y hoy también vamos a contar en el estudio con Alondra Santiago, periodista expulsada por el régimen de Noboa hace más de un año por haber compuesto una canción que se burlaba de él con toda la justicia. Alondra vive desde entonces en México, este país que nos da exilio a tantos. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El paro nacional en Ecuador lleva ahora 9 días. Carreteras cerradas, marchas, protestas frente a instituciones tanto de día como de noche en las zonas más movilizadas. Quienes encabezan el paro son centralmente el movimiento indígena, en particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE, aunque son varias organizaciones más quienes están movilizadas. Y enfrente tienen la respuesta monolítica del gobierno, militares y más militares, con uniformes, armas, tanquetas, helicópteros. Un gran despliegue de soldados que reprime y que ya al menos costó la vida de un comunero en la Sierra Norte del país este domingo. Se llamaba Efraín Fuérez y fue asesinado por disparo de bala de los militares, según los diferentes informes. Ya vamos a detallar el caso de Fuérez, así como la correlación de fuerzas y la estrategia del presidente Daniel Noboa. Pero antes, para quienes no son de Ecuador, hagamos un pequeño repaso sobre qué está pasando y por qué esta represión que anticipamos acá mismo cuando inició el paro días atrás. Ina, adelante, por favor. El detonante ocurrió el 12 de septiembre cuando Noboa anunció el fin del subsidio al diésel mediante el decreto 126. Esto significó que el galón de combustible pasó de $1.80 a $2.80 del día a la mañana, con el inmenso impacto económico consecuente. Noboa, claro, no lo consultó con los sectores afectados, que son todos los que se dedican al transporte y a la producción: camioneros, líneas de autobús, campesinos, pequeños productores, y no solo esos sectores, porque el aumento del diésel tiene un efecto dominó que llega hasta la comida en la mesa de los ecuatorianos. Y la medida provocó las primeras protestas, algo que era predecible. Ya había ocurrido cuando los antecesores de Noboa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, habían intentado quitar el subsidio en el 2019 y en el 2022 respectivamente. En cada caso había detonado un paro nacional y ambos mandatarios tuvieron que retroceder
y restituir el subsidio que llevaba en Ecuador desde 1974. En ambos casos también con grandes represiones contra quienes se movilizaron. Lo único seguro en Ecuador neoliberal parece ser siempre la represión. Y en este caso no falló. El 12 de septiembre Noboa anunció el fin de los subsidios, comenzaron las primeras protestas, el gobierno decretó el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país y la CONAIE llamó al paro nacional indefinido. Y vino la represión. ¿Qué tan fuerte? Vean el testimonio. Mira, se ve en el redondel de cajas. Se supone que no hay presupuesto. ¿Y esto qué es? Mira. ¿Qué es todo esto? Todo esto en esta noche nomás, aquí en el redondel de cajas. 20 minutos atrás, mira. Mira todo eso. Gases y más gases contra la sociedad que protesta. Y no fue lo único, porque el gobierno del millonario empresario bananero optó por desplegar todo un abanico de medidas de criminalización y represión con tal de no negociar. Y una de esas medidas fueron las detenciones. Escuchemos la denuncia de la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. Sencillo, la voluntad y decisión política. Liberen a 12 hermanos que están procesados de una forma inconstitucional, hermanos ecuatorianos. Los convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano garantizan que los pueblos indígenas permanezcan en sus territorios. Así establece la Corte Constitucional. Hay la sentencia a nivel internacional de la nacionalidad guaraní, pero no, pues, autoridades irresponsables de una forma inconstitucional trasladaron a otra provincia y que han sido torturados, maltratados. Lo que denuncia Castañeda es no solo las detenciones, sino el traslado a prisiones alejadas, algo que es inconstitucional. Y un traslado así en Ecuador puede significar la muerte. No es exagerado. Hace solo 6 días tuvo lugar una nueva masacre, esta vez en la cárcel de Esmeraldas, en la costa del país, con al menos 17 muertos. Y si se suman una masacre ocurrida tan solo 3 días antes en otra cárcel, la cárcel de Machala, tenemos a 31 muertos en cárceles en 10 días. Este es el Ecuador de Daniel Noboa y las cárceles a donde ahora mandan a quienes son detenidos en las protestas. Masacres carcelarias, represiones a mansalva a cargo de militares, detenciones. Hablemos de democracia en Ecuador, ese gran aliado del país de las libertades, ¿no, Marco? Y sí, y sobre los detenidos, quisiera mostrarles un testimonio de un familiar para que no hablemos solo de números, sino de personas con nombre, apellido y dolores. Jeremy ese día estaba regresando a casa, incluso estaba con su bicicleta gris, estaba igual con un primo y, o sea, me dicen que mi primo me dijo que estaban ya subiendo a la casa, estaban buscando por dónde está más o menos el camino despejado y ellos estaban pasando ya para subir acá a la casa. Cuando se acercan los policías, le patean la bici, le quitan la bicicleta, le botan a la parte de adentro, él también le botan, lo golpean y desde ahí ya no supimos nada de él. Queremos libertad para Jeremy. Él no hizo nada malo, simplemente estuvo pasando por el lugar equivocado. Él siempre fue una persona buena y trabajadora. Les decía al inicio que en medio de las grandes represiones contra quienes se movilizan fue asesinado Efraín Fuerez. Su muerte causó un gran impacto por el video que se difundió donde se ve como un hombre intenta ayudarlo a Efraín ya herido de bala, se acercan tanquetas de militares, golpean a Efraín, golpean al hombre que intenta ayudarlo durante más de 2 minutos. Patadas, puños, culatas de fusiles. Querían desaparecer el cuerpo de Efraín. Es una denuncia que varios hacen a estas horas en Ecuador. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Efraín murió de un disparo de bala que entró por la espalda y salió por el pecho. Asesinados por los militares por la espalda es una imagen trágica del Ecuador. Y Marco, dime, por favor, ¿qué dijo el gobierno sobre este hecho? Imagínense que la culpa, como no, es de la CONAIE. Escuchemos a la vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo. Queda bastante claro que los actos de violencia que provienen, en este caso, de
el dirigente de la CONAIE, Marlon Vargas, que hace pocas semanas, hace menos de una semana, llamaba a las movilizaciones y a actos delincuenciales como tomarse pozos petroleros, pueden terminar derivando en un hecho tan lamentable como la pérdida de un ser humano, que fue lo que sucedió durante este fin de semana. A ver si lo entiendo. Un militar dispara una bala por la espalda a un manifestante, luego entre varios uniformados golpean a quienes intentan ayudar al herido y lo dejan tirado en la carretera agonizando en lugar de llevarlo a un hospital. La culpa es de quienes se movilizan, cómo no, es un cinismo criminal. Es todo parte de la misma estrategia, criminalizar a quienes protestan, negar que lo que demanden sea justo, decir que son terroristas y luego en consecuencia reprimirlos, encarcelarlos y asesinarlos. El guión clásico que implementaron también Lenín Moreno, Guillermo Lasso, cualquier derechista de la región como Iván Duque en Colombia o Sebastián Pinera en Chile. ¿Saben qué más están haciendo en Ecuador además de todo eso? El gobierno, bloquear cuentas bancarias de dirigentes indígenas y políticos y abrirles causas judiciales. El paquete de persecución total. Y desde el movimiento indígena responden diciendo quiénes son, que no son lo que los acusan de ser. Soy agricultor, no soy terrorista. Somos campesinos, no terroristas. Yo soy comerciante, no terrorista. Soy campesino, alfarero, no terrorista. Somos estudiantes, no terroristas. Soy deportista, no soy un terrorista. Soy una mujer emprendedora, no terrorista. Soy pintor y no soy terrorista. Terrorista, madre de familia, pobre mecane. Soy abogado, no terrorista. Soy licenciada y no soy terrorista. Soy ingeniero agrónomo, no terrorista. Soy comunicador, no terrorista. Soy docente y no soy terrorista. Soy músico quichua y no soy terrorista. Soy comunicador y no soy terrorista. Somos emprendedores, no somos terroristas. Soy antropóloga y no soy terrorista. Soy madre, soy rapera y no soy terrorista. Yo no soy terrorista, yo soy periodista comunitario. Yuca capacera mi carne, ama terrorista capanicho. No son terroristas. Lo cierto es que la situación se agrava cada vez más y seguramente alguien con algún espíritu republicano o demócrata estará pensando que, claro, ante esta situación de agravamiento, el gobierno propuso alguna instancia de diálogo, pues entonces no conocen a Noboa, el millonario bananero, acusado de contrabanda de cocaína y ahora también graduado en represión. A usted no le toca destrabar ese nudo, es decir, bueno, empecemos a trabajar, se acabó el paro con una negociación que incluso vaya más allá de las compensaciones con el diálogo. ¿Por qué no, presidente? Porque en ese momento estamos nosotros mismos atentando contra la democracia. Pero eso implica que puede seguir cautizando a Zimbabura. No exportan las flores, el turismo cae y ellos y la dirigencia indígena, las comunidades pueden resistir mucho tiempo más con una provincia bloqueada mientras no haya la posibilidad de un diálogo. Nosotros resistiremos también. ¿Cómo? De la misma forma que ellos resisten. Negociar es atentar contra la democracia, dice Noboa. Vaya concepción de lo que es la democracia del presidente de Ecuador. Reprimir, perseguir, detener, asesinar. En cambio, si es democrático, señor presidente, yo debería rever mis libros de ciencias políticas. ¿Y cuál es la posición de la CONAIE del otro lado, Marco? Que están dispuestos a negociar y que tienen una lista de puntos para poner sobre la mesa. Escuchemos, de hecho, al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, que da cuenta de las demandas de la organización. Que nuestras demandas son claras y justas. 1. Derogatoria inmediata del decreto 126 y de las medidas económicas que encarecen la vida del pueblo. 2. Solución a la crisis en salud y educación pública, abandonados por falta de recursos. 3. Respeto al derecho a la protesta y a la organización social. 4. Cese de la expansión minera y extractivista que destruye territorios y comunidades, y no más ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía entera. 5. Garantías plenas para la vida y la seguridad de los pueblos indígenas y de todos los ecuatorianos.
6. Exigir la reducción del IVA del 15% al 12%. Estas son algunas de las demandas de la CONAI, que tiene disposición a dialogar, en particular porque su actual presidencia, con Vargas a la cabeza, es bastante más propicio a ceder y negociar que a movilizar, digamos las cosas como son. Pero Noboa no parece dejar opción alguna. Su cálculo es que puede ganarle el pulso al paro nacional, torcerle el brazo a la CONAI, al movimiento indígena, y no retroceder en su decisión de quitarle el subsidio al diésel, como sí lo hicieron sus predecesores Moreno y Lasso en 2019 y 2022. Eso de que la tercera es la vencida. Y para eso debe pensar que su política de militarización, de amenaza, de entrega de bonos económicos para desmovilizar, pues puede permitirle lograr el objetivo. Eso, y seguramente el hecho de que el paro nacional esté por ahora concentrado en la Sierra Norte, no se haya expandido con fuerza ni a la región costera, así como tampoco a Quito, epicentro del poder político. Su plan de Noboa, de hecho, es que el paro no llegue a Quito, como pasó en el 19 y en el 22, que fue cuando los gobiernos tuvieron que negociar. Y ahí donde sí está concentrado el paro, donde tiene mucha fuerza, Noboa aplica toda la fuerza represiva, como en Imbabura, donde esto decía la viceprefecta este martes en la mañana. Estamos ahora mismo, sí, con varios puntos desde todo el eje que comienza en Cajas, González, Huaycupungo. Luego se avanza a Otavalo, Pinzaquí, que es donde cayó ayer Efraín Fuérez, un comunero de la comunidad de Cuicocha, el cantón Cotacachi. Pues sí, todo nuestro dolor frente a lo que está pasando también. Y luego pues tenemos en las comunidades del territorio Caranqui, en la parroquia de la Esperanza, al sur de lo que es el cantón Ibarra. También hoy día se han presentado algunas dificultades. Efectivamente, teníamos como dato oficial 17 militares retenidos por las comunidades también, luego de que se diera ya la muerte, el asesinato de el compañero Efraín Fuérez, ¿no? Este es el ambiente que estamos viviendo ahora mismo. Pues escuchamos todo el tiempo helicópteros encima de nosotras, y pues esta es la situación que estamos viviendo en la provincia de Imbabura. Imbabura, donde fue asesinado Fuérez, es epicentro de las protestas, y la viceprefecta es una de las personas a las cuales el gobierno le bloqueó las cuentas bancarias, para darnos una idea de hasta dónde llega la persecución. Y lo de los 17 militares que menciona, ¿cómo está la situación, Marco? Bueno, presuntamente 17 militares fueron secuestrados luego del asesinato del comunero en Imbabura. 4 habrían sido liberados este martes, y es parte de la zona crítica de un conflicto que Noboa parece apostar a incendiar cada vez más, como pasó también con el llamado convoy humanitario del domingo en la noche, donde iba Noboa adentro, acompañado de representantes diplomáticos de varios países como de Italia y de la Unión Europea, y que según el gobierno fue atacado por los pobladores. Imagino que habían avisado que iría el convoy humanitario justo al epicentro de la crisis, ¿no? Y que no estuvo encabezado por militares, luego de que justamente los militares hubieran asesinado a Efraín Fuérez, y que por ende el clima social estaba ardiendo, ¿verdad? Porque si no era como lanzar un bidón de gasolina para apagar el fuego. Bueno, ninguna de esas cosas, por lo que para algunos, de hecho, el convoy fue visto como una provocación para permitirle al gobierno victimizarse y agrandar la campaña para decir que quienes manifiestan son en realidad terroristas. En cuanto a la CONAI, denunció la presencia de infiltrados. Pero ahí el gobierno infiltra y luego daña y dice: vamos a encarcelar a esta gente porque ellos están haciendo daño. Pero es simplemente personas infiltradas que han tratado de manchar la imagen de la CONAI. Lo que está claro es que Noboa está dispuesto a desplegar todos los mecanismos posibles, y que cuenta con apoyo internacional por el momento de la Unión Europea, así como de Estados Unidos, aunque en el caso de Estados Unidos es diferente, porque desde que está Noboa en el gobierno, y sobre todo Donald Trump en la Casa Blanca, Ecuador se convirtió en un protectorado de Estados Unidos. Un narcoprotectorado, si fuéramos más precisos. Y adivinen qué anunció el gobierno justo este lunes respecto a Estados Unidos. El cuarto anuncio tiene que ver con el avance de la cooperación en temas de seguridad con los Estados Unidos. En las próximas semanas se espera una nueva visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
para definir ya la ubicación de las bases de Homeland Security. La visita de la secretaria de Seguridad se da en el marco de la cooperación continua en temas de seguridad entre el Ecuador y los Estados Unidos. Por supuesto, más detalles sobre la visita de NOEM se les brindará en las próximas semanas cuando esté definida la agenda y las fechas de esta visita. Ah, amigo, que van a instalar bases del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Ecuador. Entonces, ¿qué me dices, Marco Terruccio? Mejor como hace la vocera presidencial decirle Homeland Security, a ver si se entiende menos que están anunciando la instalación de bases militares. Y será por eso que están tan urgidos con impulsar la consulta popular el 16 de noviembre para una nueva constitución, para permitir que se instalen bases extranjeras en el país, algo que prohíbe la actual Carta Magna del 2008 y de lo que les hemos hablado en este programa en varias ocasiones. Y cambiar la Constitución, que también dice no solo que en Ecuador existe el derecho a la protesta, sino que rige, como indica el artículo 98, el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales. Derecho a la resistencia, sí, que se puede hacer de forma colectiva, como dice el artículo 99. Pero está claro que ya ni para Noboa ni para los poderes económicos y geopolíticos que lo sostienen debe seguir existiendo el derecho a la protesta, que ya de facto fue eliminado en Ecuador en vista de la represión en marcha. Como tampoco para ellos debería existir soberanía en la defensa del país. Por eso, en este Ecuador están ahora mismo en juego muchas cosas. No solo el subsidio al diésel, sino la victoria o derrota del gobierno frente al movimiento indígena y la posibilidad de que Ecuador deje atrás los últimos vestigios de su etapa progresista para convertirse ahora sí constitucionalmente en un nuevo protectorado de Washington donde ya no rija el derecho ni a la protesta. Gracias, Marco. Primero que nada, solidarizarnos con nuestro compañero Efraín Fuérez, mismo que fue parte de una comunidad base de nuestra organización madre UNORCAG, y asimismo mencionar que fue asesinado brutalmente por el Estado ecuatoriano, compañeros. ¿Y que esto quiere tapar el gobierno? Un gobierno corrupto que se presta a estos hechos lamentables, que simplemente quiere apantallar ante las redes sociales diciendo que simplemente están haciendo de botar gas. ¡Mentira! Aquí desmentimos todo este tipo de hechos. El gobierno lo dice en las redes sociales y me imagino que los medios lo amplifican, ¿no? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Si ustedes buscan el nombre de Efraín Fuérez, el primer indígena muerto en el contexto del paro en Cotacachi, no lo van a encontrar en las portadas ecuatorianas. En la última semana ha habido protestas y represión brutal en Ecuador, como ya nos contaba Marco. Noboa declaró estado de excepción otra vez, hay militares en las calles y los medios de comunicación no están informando nada sobre esto. Vamos a empezar con CNN, porque miren cómo cubren Venezuela versus Ecuador. Primero, Venezuela. Venezuela está sumida en las protestas y la incertidumbre electoral. Esto es lo que debes saber. La nota dice que los equipos de CNN fueron testigos de cómo decenas de soldados de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios reprimían las protestas, en su mayoría pacíficas, con gases lacrimógenos y porras. Ahora vamos a ver el único artículo de CNN sobre Ecuador publicado 8 días después del inicio del paro. Convoy que transportaba al presidente ecuatoriano fue atacado durante protestas, dicen funcionarios. Un momento, el presidente es la única víctima aquí, ¿no? Exacto, en Venezuela los manifestantes son víctimas de represión, en Ecuador son atacantes violentos y noten que también dicen funcionarios, porque ya le dan la credibilidad inmediata a la versión oficial del gobierno. No dice según el gobierno que reprime, solo dice funcionarios, como si fueran, las fuentes más neutrales. En esta nota la palabra violencia aparece 7 veces y todas son citas oficiales de las autoridades de Noboa, pero como les decía al principio, ¿qué es lo que pasa con el nombre de Efraín Fuérez? Sí, ese mismo día murió Efraín Fuérez, eso pasa, pero el titular es sobre el ataque al convoy, no sobre el indígena asesinado por disparos militares. La nota lo menciona así: un comunero quichua de 46 años murió producto de impactos de bala y calificó el hecho como una gravísima violación, lo pone entre comillas, a los derechos humanos. Efraín no murió, lo mataron, pero CNN elige la otra palabra y lo que sí pone entre comillas para citar el comunicado es
es una gravísima violación a derechos humanos. Vamos a dudar. Y ojo, no es que CNN no tenga corresponsales en la región. Tienen una oficina en Buenos Aires, acá en Ciudad de México, en Caracas, que está cerquita de Ecuador. Podrían cubrirlo, de hecho, pero evidentemente hay una elección editorial y política. Hablando de elecciones, Human Rights Watch publicó este informe sobre Venezuela. Venezuela, represión brutal contra manifestantes y votantes. Tiene 24 muertes documentadas individualmente. Nombres, edades, circunstancias de cada muerte. ¿Y sobre Ecuador? Bueno, sobre Ecuador, si una busca Ecuador paro septiembre de 2025, 0 informes. Efraín Fuérez, 0 menciones. Noboa, represión, 0. Nada, y eso que Amnistía Internacional ya había documentado 43 desapariciones forzadas bajo Noboa antes del paro. Human Rights Watch, me parece a mí, tal vez debería saberlo. Bueno, no me digas que las organizaciones de estas de los derechos humanos también tienen ideología. Bueno, más claro, ni el agua. Pero ahora vamos a ver este titular de Infobae del 29 de septiembre. Tensión por el paro nacional en Ecuador. Convoy militar llegó a zona de protesta. El gobierno denunció que un ataque en Imbabura dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos, mientras organizaciones sociales confirmaron la primera víctima mortal de las protestas. Yo les quiero contar que yo ya hablo el idioma de Infobae, así que les puedo traducir lo que dice la nota. Primero, tensión por el paro. No son manifestaciones reprimidas, no es violencia estatal. Es tensión como si fuera algo ahí abstracto, sobre todo sin responsables. Convoy militar llegó a zona de protestas, como si los militares fueran turistas que pues casualmente pasaban por ahí, ¿no? Sí. Y déjame preguntarte, Estefanía, ¿cómo presentan a las víctimas? Tengo alguna intuición igual. Buena pregunta, porque dice, el gobierno denunció que un ataque dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos. Y esto lo presentan ya como un hecho. Pero cuando hablan de un muerto civil, dice, organizaciones sociales confirman la primera víctima mortal. ¿Ustedes ven la diferencia? O sea, los militares heridos son víctimas oficiales que el gobierno denunció y la muerte de un indígena es algo que organizaciones sociales confirman, como si fuera dudoso. Y ni siquiera dicen indígena asesinado por militares, es víctima mortal de las protestas, como si las protestas pues llegaran ahí solas, mataran solas a la gente que se sumó y todo eso, ¿no? Y veamos las portadas ecuatorianas del 29 de septiembre, el día después del asesinato de Fuérez. La portada de Extra, abajo de la compañera con poca ropa, dice, manifestante fallece en Cotacachi, sin nombre y francamente sin visibilidad, a menos de que quieran que vean lo de arriba. Gobierno reporta militares desaparecidos y pide apoyo ciudadano, sin mención de Efraín Fuérez en portada, sin mencionar manifestaciones, nada de eso. Ni siquiera mencionan al asesinato en la portada, solo a los militares. Entonces, aquí hay dos tipos de víctimas. Cuando son militares se sugiere que son héroes de patria, atacados por violentos y fuerzas del orden, víctimas de emboscadas terroristas. De explosivo justo estaba como destino final el lugar donde que se ha creado mucha conmoción por el tema de las manifestaciones. Tras aplicar los protocolos de seguridad, personal del Eje Preventivo Criminalística, Inteligencia y UDAR constató que se trataba de material altamente peligroso y continúan investigando la procedencia del mismo. Los explosivos vienen desde nuestro vecino país del Perú. El presidente Daniel Noboa, diplomáticos y ministros de Estado condenan el ataque a un convoy que se dirigía a Imbabura. Cuando son manifestantes, comunero fallecido sin nombre. Muerte durante disturbios, víctima mortal de enfrentamientos, un muerto en protestas. Nunca dicen su nombre, nunca dicen quién lo mató. Es despersonalizado, deshumanizado, pesa siempre más la versión oficial. El 28 de septiembre, el día que mataron a Efraín, pasaron dos cosas. Asesinaron a Fuérez, a Efraín, y el convoy presidencial pasó por la zona. Vamos a ver qué fue noticia, por eso repito estos hechos. El Universo, Noboa escapa del ataque en Imbabura. Nadie titula militares matan a manifestante indígena, Estefanía, ¿no? El Universo publica, comunero muerto en medio de protestas es velado. A ver, y se pone peor porque vamos a ver este titular de La Hora o el diario La Hora. Gobierno lamenta incidentes durante operativo humanitario. Incidentes. Matar a una persona es un incidente. Ahora tenemos que aprender ya el idioma de los medios ecuatorianos. Y encima era un operativo humanitario. Humanitario con balas, ojito.
Es la inversión total. Los militares que mataron son humanitarios, el muerto es un incidente y el presidente es la víctima. La víctima. Escuchen esto para que vean qué muertos les pesan más a los medios ecuatorianos. Quiero solidarizarme, sí, con la familia del señor Efraín Fuertes y también con la familia de todos los militares que han sido agredidos y también los policías, los que están desaparecidos, que sería importante saber dónde están. Con todos ellos hay que solidarizarse. La medida que tomó el señor presidente era necesario. Los subsidios no son... Ay. Y los medios que sí mencionan la muerte usaron un lenguaje supuestamente neutral, como muerte se produjo en medio de protestas, comunero muerto en disturbios, como si la muerte fuera de verdad así espontánea. ¿Muerto por quién? Nunca hay sujeto, nunca hay ningún responsable. A eso se le llama gramática de la impunidad. Si no nombras al asesino, pues no hay asesino. Vamos a escuchar cómo informan sobre la represión en Teleamazonas, la televisora privada al servicio de Noboa. Decirle al pueblo ecuatoriano, al pueblo indígena, el Estado no ha asesinado a nadie. La violencia disfrazada de supuestas luchas sociales y pacíficas, la responsable de todo esto. Quienes se disfrazan de luchar contra quienes más lo necesitan son los responsables de eso. El Estado no ha asesinado a nadie. El Estado ha respondido de manera coherente, cuidándonos a todos. Más cinismo no se puede. El Estado no ha asesinado a nadie. El presidente Noboa nos protege. No se confunda, televidente. Esto no es represión, es seguridad. Un acto humanitario. Las balas están para cuidarnos. Mientras los medios corporativos no hablan de las víctimas, veamos quién sí informa. El medio Wambra dice: Efraín Fuertes, comunero de 46 años de Cuicocha, asesinado por 3 disparos de militares. Wambra, que significa joven en quichua, no usa eufemismos. Asesinado por militares y punto. Con nombre, con edad. Esto es periodismo de verdad, señores de Teleamazonas. Tiene sentido porque Wambra es un medio de periodismo comunitario. No le debe nada a Noboa como para no informar sobre la represión. Esto demuestra la importancia de tener medios independientes que sí nombren a los muertos de Noboa. Y el gobierno de Ecuador lo sabe, porque otro ejemplo de medio independiente es La Raíz, un portal digital comunitario que denuncia: los militares y policías controlan las antenas de transmisión y no dejan pasar a los técnicos. Esto no es una censura normal, es el control físico militar de la infraestructura de comunicaciones. Los soldados con armas parados en torres de transmisión impidiendo que los técnicos hagan su trabajo. Me suena como a lo que se solía hacer en algunas dictaduras que tanto conocimos en este continente. Y además ningún medio internacional lo reportó, pero ya les dejaré a la imaginación de qué país sí hablarían si esto sucediera ahí. Imaginen, adivinen, qué difícil, ¿no? Adivinar no me lo imagino, empieza con V, ¿no? El 24 de septiembre el gobierno cerró TVMIC, el canal comunitario indígena, y además informan que ya no hay internet, está cortado, no hay transmisión analógica porque está bloqueada y las antenas controladas por los militares implican un apagón total informativo. Vamos a ver cómo lo cubrieron, por favor, no se rían. El Universo: gobierno suspendió la señal de un canal de televisión en Cotopaxi por seguridad nacional. Una vez más, ciudadanos, una vez más, audiencia, esto es por su bien, no es que Noboa le tenga miedo a los medios independientes o a que se sepa la verdad sobre la represión, no, es todo por su bien. Afortunadamente este programa que estamos grabando hoy, Ina, no necesita antenas para llegar hasta Ecuador. Como decía Rubén Blades, la letra va para alto, a ver si pasa el filtro. Vaya cómo está ese filtro. ¿Qué amenaza a la seguridad nacional representa un canal comunitario indígena? Bueno, la amenaza de contar lo que está pasando. Y por eso sencillamente lo cerraron. Noboa, la verdad, no es muy sofisticado. Y si no fuera por los medios y canales comunitarios, no habría información sobre esto que les cuento hoy. Esto se los explico con titulares que han expuesto 3 verdades que los medios intentan ocultar. Primera, los medios corporativos silencian muertos cuando el gobierno asesino es su aliado. CNN publicó docenas de artículos sobre 24 muertos en Venezuela, pero ni uno sobre Efraín Fuertes. Segundo, por eso atacan a los medios independientes. Cierran TVMIC, controlan las antenas, cortan internet. Saben que Wambra, Radio Pichincha son los únicos que van a poder decir militares, sujeto, asesinan verbo, a Efraín Fuertes, víctima, sin eufemismos. Sin estos medios comunitarios, Ecuador sería un gran cono de silencio.
Y tercera, para los medios corporativos, un soldado herido vale más que un indígena muerto. Esa es la jerarquía de siempre. Por eso hoy les contamos lo que los medios ecuatorianos no han hecho. Efraín tenía 46 años, era artesano, tejía canastas que vendía en el mercado de Otavalo, tenía 2 hijos, uno de 15 y otro de 12, le gustaba tocar la guitarra en las fiestas comunitarias. El 28 de septiembre salió a protestar porque la alza del diésel significaba que no podía pagar el transporte para llevar sus artesanías al mercado. 3 balas militares del gobierno de Noboa acabaron con su vida. Cuando un gobierno asesina y los medios corporativos lo cubren, es fundamental recordar que la batalla mediática tiene que darse para que existan medios independientes, porque sin ellos los muertos de Noboa serían fantasmas sin nombre. Gracias, compañera, por hacer el trabajo que todos ellos no han hecho. Hay muchos heridos, cosa que los medios masivos no están tampoco informando. Solamente para muestra una nota de prensa. Primero solidarizando con las familias de los hermanos militares, pero aquí están los militares. Entonces, eso quiere decir que las familias indígenas no hay heridos, cuando sabemos, y es de conocimiento público, ha sido asesinado. Hay crimen de Estado y la comunidad internacional debe estar vigilante. En ese sentido, pues, está movilizado y se mantiene esa firmeza y esperemos que este paro nacional, la movilización, no escale a un levantamiento. Esto va a ser muy terrible para el país. ¿Hay la posibilidad? Hay mucho riesgo porque el accionar autoritario es que estamos viviendo antes en una dictadura. Y les hablábamos en este programa hace unos minutos sobre estos medios comunitarios, comunicadores indígenas de Ecuador que hacen el trabajo que los medios corporativistas no hacen, y hoy tenemos el honor de tener en el estudio a Alondra Santiago, que es otra víctima de Daniel Noboa, otra amenaza seguramente a la seguridad nacional de Ecuador, que fue expulsada hace más de un año por ese mismo gobierno. Alondra, muchísimas gracias por estar en la base, un placer tenerte aquí, bienvenida. No, el placer es mío, Marco, Ina, Estefi. Bueno, literalmente soy una amenaza para la seguridad del Estado, así decía el informe que me deportó, que me retiró la visa, más que deportar, me retiró la visa después de 20 años. No me equivoqué entonces. Sí. Directamente. Cuando tú fuiste expulsada, recuerdo que te hemos hecho alguna entrevista, parecía que ya el nivel de autoritarismo de Noboa ya no podía llegar más bajo, porque decías, pues una canción, una comunicadora que tiene un canal de YouTube, pero a lo largo de este tiempo ha habido como una deriva y un progreso, un proceso de decadencia peor y peor. ¿Qué opinas que representa esta muerte de Efraín Fuérez en toda esa secuencia? Hay que tener claro que lo que está haciendo Daniel Noboa no es improvisación. Sí hay un plan detrás, siempre lo ha habido. Nosotros, claro, nos toma por sorpresa cuando censuran a medios, cuando deportan a periodistas, porque ningún otro presidente, por muy traidores como Lenín Moreno o por muy oligarcas como Guillermo Lasso, no lo habían hecho. A lo mínimo algunos troles por ahí en las redes sociales, pero nada es improvisado. Lo que está haciendo el gobierno es reprimir a los ciudadanos a través de el pautaje, la compra de periodistas también, a través de también la compra de conciencias y de discursos y narrativas en los medios tradicionales. Por eso, como bien decían, en ningún medio va a salir que Efraín Fuérez fue asesinado por los militares. La importancia de los medios de comunicación digitales, independientes y comunitarios es esta, porque hay tanta censura en el país que poco llega la noticia de que tal vez Efraín no sea el único, por si acaso, porque hay otras noticias de que puede haber otras víctimas. Pero lo que sucede es que Daniel Noboa tiene una política de represión porque no está solo, no está improvisando. Tiene la injerencia, evidentemente, de Estados Unidos. Ya, como decían, va a ir esta señorita que le encanta meterse en Latinoamérica y dar opiniones, y va a ir a poner bases militares y a ver cómo también Estados Unidos puede seguir comprando parte del territorio de Ecuador. Ya Galápagos prácticamente
está cedido a Estados Unidos y ahora se viene una consulta popular donde la primera pregunta es: ¿quieren el regreso de las bases militares a Ecuador? Cosa que nunca ha demostrado que ha ayudado a la seguridad. De hecho, cuando el gobierno de Rafael Correa se eliminaron las bases militares, seguía siendo el país más seguro del mundo. 5 muertes por cada 100.000 habitantes. La muerte de Efraín, hay que dejarlo claro, Efraín lo mató el Estado. Y como yo digo, ingobernables. Efraín lo mató el presidente, Efraín lo mataron los militares, porque es una política de represión que tiene que ver también con el racismo, con la porofobia y con la necesidad que tiene este gobierno oligarca, con una dictadura bananera, una dictadura minera, de ir eliminando, de alguna forma hacer un exterminio poco a poco de todo aquel que le pueda representar una lucha de clases que él no la comprende porque nunca ha necesitado nada, ¿no? Alondra, me parece que tú tienes clarísimo quién es Daniel Noboa, qué ha hecho estos últimos años, que ha sido víctima de él. Tú más que nadie podrías intentar responder esta pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Daniel Noboa en este momento, viendo lo que estamos viendo ahora con la represión? Daniel Noboa no quiere salir del poder, no va a salir del poder. Hace unos días hablaba justo con Marco y le decía, esta represión es diferente a la del 2019 y a la del 2022, evidentemente. 2019 y 2022 tenía el componente que los dos presidentes, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, dijeron, ok, vamos a hacer caso y no vamos a eliminar los subsidios. Pero esta de aquí no es solo una represión por el tema de los subsidios, sino porque hay hasta la fecha más de 6.000 muertos en Ecuador. Va a terminar con cerca de 10.000 el año más violento, porque hay 600 neonatos muertos por falta de atención médica, porque Ecuador está exportando droga a diestra y siniestra a Europa, y todas estas protestas vienen también de la mano. ¿Qué es lo que pasa con Daniel Noboa? Que como... Claro, él es de Estados Unidos, no es realmente de Ecuador, ¿no? Pero él tiene todo el apoyo y va a llegar porque las políticas del FMI ya están escritas. Lo que falta ahora es que, por ejemplo, reduzcan el salario básico. Lo que falta ahora es que, bueno, ya lo lograron en la asamblea, una asamblea también que apoya la dictadura de Daniel Noboa. Lo que falta ahora es privatizar los institutos de seguridad. Con el BIES ya lo están haciendo. Quieren vender la Amazonía a los petroleros, quieren vender Galápagos también a Estados Unidos. Él no va a ir para atrás, ya lo dijo. Con esta consulta popular, él quiere durar otro periodo más, porque él es tan democrático que no quiere quedarse en el poder. Él tiene la imagen a Nayib Bukele, que, claro, evidentemente tiene absolutamente todos los poderes del Estado. Daniel Noboa también lo tiene. Lo único que le falta es cambiar la Constitución, y ese es su plan. Viene la consulta popular, en donde viene una asamblea constituyente, el fraude, y eso hay que decirlo sin ningún tapujo, el fraude ya está. Ya está hecho. Yo siempre digo, las papeletas ya están impresas y los resultados ya están listos, porque así pasó en abril de 2025. Con esto, ¿cómo crees que se va a detener? No, y va a ser lo que hasta el final, así sea Efraín, 10, 12 o 20 personas asesinadas, a él no le va a importar, porque tiene los medios para ocultarlo y tiene a la oligarquía también para apoyarlo. Alondra, hablemos de la consulta, pero de la resistencia a la consulta. El presidente de la CONAIE dice que la CONAIE se opone, la Revolución Ciudadana también se opone, hay un proceso en las calles, se va a ir a una consulta para el no. ¿Cómo ves ese proceso de resistencia? ¿Qué capacidad va a tener para ponerle freno? Está claro que él no quiere parar, pero del otro lado hay fuerzas. Bueno, con decirte, sí, pero con decirte que las fuerzas también las están apagando. Ahora el CNE ha privado a la Revolución Ciudadana de hacer campaña por el no en la consulta popular, un partido que es el más grande partido que tiene Ecuador, y lo han privado de participar. Por eso repito, el fraude está. La cuestión es que tiene que ser tan mayoritario la resistencia, tan mayoritario el no en la consulta popular, que ni Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Contencioso Electoral con todas sus denuncias y demás, ni absolutamente nadie pueda frenar la posibilidad de que el pueblo gane en este caso. Ahora, hay un ejemplo que fue la consulta popular del año pasado, 2024, de Daniel Noboa, en donde dos preguntas importantes, que fue la del el trabajo por horas y también la injerencia con el arbitraje internacional, ganó el no, que no se pensaba, porque los analistas decían que no, todo el mundo vota en plancha, los ecuatorianos tal vez no piensan y no leen. No, sí se leyó, no solo la CONAIE, organizaciones medioambientales, ecologistas, independientes, la Revolución Ciudadana, hicieron una campaña tan fuerte que Daniel Noboa no pudo salirse con la suya. En esta ocasión tiene que, a nivel político, haber tanta unidad, dejar los partidos o estas
cuestiones y anhelos partidistas, y tiene que haber una honesta unidad entre organizaciones sociales, indígenas y políticas para que realmente el no venza. Y esa es la resistencia. Por eso que se está en las calles luchando, ¿no? Alondra, te voy a hacer otra pregunta. Estuvimos analizando ahora en las secciones de los compañeros este convoy humanitario liderado por Noboa, porque hay denuncias que fue, por un lado el gobierno dice que fue atacado por peligrosos terroristas, que los militares fueron secuestrados, torturados. La CONAIE a su vez dice que se trató de una provocación. ¿Qué elementos tenemos para analizar lo que pasó ahí, para analizar los señalamientos, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es lo que presientes que podía haber sucedido? Voy a decir algo muy superficial, pero el gobierno es así. Daniel Noboa se graba en todo, le hacen TikToks en todo momento, ¿no? Él y Lavinia Balbonesi, la primera dama, la primera servidora del país, siempre están haciendo toda la publicidad de su gobierno. ¿Cómo es posible que exista un convoy humanitario, supuestamente en donde hay embajadores de Italia y demás, y no hay absolutamente ningún video? Y yo sé que el análisis puede ser muy superficial, pero tenemos a un TikToker como presidente. No hay un solo video de la preparación del convoy humanitario ni demás. No hay una antesala de comunicación que diga va a haber un convoy humanitario. Y segundo, un convoy humanitario con tanques militares en el momento en donde están cortándole la energía eléctrica y la señal a Imbabura. ¿Cómo es posible que sea eso un convoy humanitario? No existe, simplemente son estas cortinas de humo para intentar poner sobre la mesa, y sobre todo en los canales tradicionales, que los agresores y los terroristas es el pueblo. Y lo otro, las únicas armas que tiene el pueblo son baldes de agua que le están lanzando al carro de Daniel Noboa cuando se va de Imbabura o cuando se va de Otavalo o cuando se va de cualquier lugar. Es eso, no hay ninguna otra represión. Y lo otro es que el arma que tiene también el pueblo ecuatoriano es el amigo de Efraín Fuérez, que se mantuvo en el lugar protegiendo el cuerpo de Efraín para que los militares no se lo llevaran, porque la pretensión de los militares es, y que quede claro, ocultar los cuerpos. Quisieron hacerlo con los 4 niños de las Malvinas. Tengo que decir supuestamente porque todavía no termina el proceso, pero supuestamente los mataron, los violentaron, los calcinaron para que no existiera ninguna prueba de que fueron los militares los que participaron en esto. Y hasta ahora Amnistía Internacional dice que hay 43 desaparecidos que no han vuelto a sus hogares. Hay quienes volvieron, denunciaron que militares estaban involucrados y volvieron a desaparecer. Eso es lo que querían hacer con Efraín y eso es lo que van a pretender hacer con todo el pueblo ecuatoriano mientras se siga este enfrentamiento. Lo último es el Estado ecuatoriano el que está mandando a violentar la vida de los ciudadanos, ya sea en este paro, o ya sea porque no hay medicina en los hospitales, o porque no hay educación, o porque el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada siguen gobernando en el país a vista, paciencia y promoción del gobierno de Daniel Noboa. Alondra, muchas gracias por tu análisis. No, gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Ya tenemos que llegar a este 1 millón de suscriptores cuanto antes. Si quieren apoyar nuestro trabajo, que ya ven lo importante que es el trabajo y el periodismo independiente sobre todo, escaneen este código QR y háganse socias y socios de Canal Red. Y también si nos buscan en Spotify, tienen otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción, y mañana a esta misma hora en este mismo lugar.